Hola, hola, buenos días, bienvenidas al canal Manualidades Nena. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes esta puntada que usé en esta africana. Miren, ya está terminada. Entonces, vamos a hacer el día de hoy lo que es la puntada que usé, tanto en su turbante como en su blusita. Ok, vamos a pasar a hacer el video. Vamos a hacer una puntada de red. Entonces yo en esta ocasión voy a trabajar con estambre, ¿sí? Un estambre grueso para tejer. Pero en lo que es mi diseño yo usé hilo cristal. Entonces vamos a hacer la puntada de red y yo la trabajé en hebra doble con un color matizado, ¿ok? Entonces en esta ocasión para hacerles la muestra pues yo voy a usar un estambre color rosita. Y voy a hacer solamente de una hebra sencilla, ¿ok? Porque es estambre. En el hilo cristal yo usé hebra doble, ¿ok? Les aclaro. Entonces, vamos a hacer líneas en diagonal. Aquí yo ya tengo avanzado, miren, ya tengo mis líneas. Y el espacio que dejé es el aproximado de 1 milímetro o pasadito a 2 milímetros. ¿Sí? Entonces en el hilo cristal más o menos es la misma distancia que yo dejé de separación entre cada una de las líneas. Claro que aquí se ven un poquito más abiertas porque es estambre, ¿ok? Entonces, pero en el hilo cristal yo dejé aproximado de 1 milímetro a 2 milímetros. Casi viene siendo como el gruesor de nuestra aguja que usamos para bordar. Entonces aquí yo ya tengo relleno todo lo que va a ser mi puntada de red, este cuadrito. Entonces yo hice las líneas en diagonal. Ahora las voy a hacer en el sentido contrario, ¿sí? Entonces voy a hacer mis líneas en el sentido contrario para formar mi red. Mira, y va a quedar una red pequeña. Por lo menos aquí se va a ver bien pequeña también, a pesar de que estoy usando estambre. Entonces voy a terminar de hacer mis líneas para formar mi red. Bueno, aquí yo ya terminé, miren, ya tengo todas mis líneas, ¿ven? Ahora vamos a formar la red. Para formar la red yo fui haciendo líneas en vertical, ¿sí? Entonces, primero en diagonal, después en el sentido contrario y ahora mis líneas para ir formando mi red las voy a hacer en vertical. Entonces, paso por encima de esta última línea, la línea que fuimos formando a lo último, ¿sí? Todas estas que quedaron encima y por abajo de la línea que quedó de del primer paso que hicimos, perdón, se me fue el avión. Entonces paso, ¿sí? Y van a ser verticales, mis líneas son verticalmente, entonces encima de la última línea y abajo de la línea que queda, ¿sí? Miren, por lo menos a mí se me hace un poquito más fácil ir haciendo lo que es mi red. Son líneas en vertical las que yo voy formando, ¿sí? Miren, ahí se va formando mi red. ¿Sí? Ahí está mi línea en vertical. Llegué. Si la pongo así, de la manera como formé las primeras líneas en diagonal, se ve la hilera de cuadritos, ¿sí? Entonces entro del cuadro derecho y salgo en el cuadro izquierdo. Pero si yo la pongo así, mi línea se forma verticalmente. Mira, aquí está la línea que yo formé, está en vertical. Entonces vamos pasando por abajo de esta línea, ¿sí?
en la que sigue, la misma hebra te va indicando dónde tienes que pasar. Entonces me paso por encima y abajo de esta línea, ¿sí? Y se va formando una línea vertical. Entonces voy a formar mi red pasando por abajo y se va formando mi línea en vertical, mira. ¿Sí? Si ves cómo se va formando mi red ya. Entonces paso por abajo de esta línea, miren. En sí la puntada es bien sencilla. Se tarda uno más haciendo la red que el diseño en la puntada de red. ¿Ok? Entonces así. Pasando, mira, se va formando mi línea en vertical. ¿Sí ves? Por abajo. ¿Sí? Entonces entras del lado derecho y sales en el cuadro de al lado. O sea, el cuadro del lado izquierdo. Y ahí quedó mi línea. ¿Sí ves? Verticalmente. Fijo y voy a salir adelantito. Mira, ahí. Y salgo aquí adelante. Que es mínimo el espacio también. Que es igual el mismo espacio que fuimos dejando sobre las líneas. Entonces paso por encima de esta. Aunque no se ve, pero ahí está. Mira. Ahí. La misma hebra te va indicando por dónde tienes que pasar por encima. Así. Como te digo, te tardas más formando la red que el diseño que se forma sobre de ella. Entonces, voy a terminar de hacer mi red para yo regresar a hacerles el diseño de la puntada. Aquí ya se va formando mi red, miren, es una red muy pequeña. Entonces no me acordaba que iba a salir. Y acaba de sonar la alarma de mi teléfono, de un recordatorio, entonces tengo que salir. Entonces ya no me da tiempo de terminar esta red, ¿sí? Que estoy haciendo en estambre. Pero quiero que veas cómo quedan los hoyitos bien pequeños, a pesar de que es en estambre. Imagínate ahora en hilo cristal. Entonces voy a usar esta red que tengo aquí, que es más grande, que ya la tengo yo terminada, que la iba a usar para otra puntada y quedó así, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en ella para yo poder acabar más rápido y no dejar pendiente el video. Bueno, aquí miren, aquí tengo fija yo mi hebra. Esta también está hecha en estambre. Entonces voy a trabajar con estambre en color negro para irles formando el diseño que formé en mi africana. Entonces aquí se ven unos taches, miren. Oh, acerqué demasiado. Aquí están estos tachecitos, ¿sí? Estos. Bueno, vamos a trabajar sobre esos taches. Estos son los que vamos a ir contando. Y pues en los espacios es donde va entrando mi aguja. Entonces, para empezar, donde tú fijes vas a empezar de la siguiente manera, ya sea a mitad del diseño, en la orilla, como tú te acomodes, ¿ok? Entonces, yo voy a empezar aquí dejando un espacio de mi cuadro. Miren, este es mi cuadro, casi es el tamaño de mi aro. Entonces, voy a contar 1, 2, 3 taches y paso por encima, abajo de 2 taches, ¿sí? Abajo de 2. Encima de 1, abajo de 2. ¿Sí? Ahí pasé. ¿Sí? Ahora, vuelvo a contar. Esto es lo que vas a ir repitiendo. Vuelves a pasar 1, 2, 3, abajo de 3. Que diga, encima de 3, abajo de 2. Encima de 1, abajo de 2. Y vuelves a empezar de nuevo. Como es, encima de 3 y abajo de 2, encima de 1. Y así lo vas a ir repitiendo. Pero como aquí ya no hay 3, solamente quedan 2, bueno, paso por encima de esos 2. Voy a fijar. Ahora voy de regreso, salí en el siguiente renglón, que es este, que está aquí. Entonces,
Me voy a pasar por abajo de este tache, de este primero que tengo aquí. ¿Sí? Ahí. Si me hubieran quedado a lo último 3, hubiera pasado por abajo de 2. Pero como solamente me quedaron 2, voy a pasar solamente por abajo de un tache. ¿Sí? Y voy a pisar 1, 2 y salgo por abajo, perdón. Es encima de 2, abajo de 2. ¿Sí? Encima de 2, abajo de 2. Así va a ser. Encima de 2, abajo de 2, como si estuviéramos haciendo un pentatillo. Así hasta terminar. ¿Sí? Encima de 2, abajo de 2, hasta llegar hasta el otro lado del contorno. Ahora salimos en el renglón que sigue. ¿Sí? Ahí. Y justamente en la parte de en medio donde fuimos pasando por encima de los dos queda un tache que es este. ¿Sí? Este tachecito. Bueno, entonces justamente en ese tachecito vamos a pasar ahora por encima. Entonces me tocaría pasar justamente 1, 2, abajo de 3. ¿Sí? Abajo de 3. Encima de ese tache. ¿Sí? Y vuelvo a pasar otra vez abajo de 3. Entonces se va a ir repitiendo. Encima de 1, abajo de 3, encima de 1, abajo de 3, hasta llegar hasta tu otro lado del contorno. ¿Sí? Ahí está. Salgo en el renglón que sigue. ¿Sí? Y vuelvo a repetir lo mismo que hice en esta línea de aquí. Entonces, ¿qué es? Paso por encima, abajo de 1, perdón. Encima de 2 y vuelvo a repetir lo mismo. Encima de 2, abajo de 2, encima de 2, abajo de 2, así hasta llegar al contorno. Y ahora vuelvo a repetir el mismo, son 4 vueltas. Bueno, 5, pero en las 5 ya se cierra el motivo, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir la primera vuelta que hice, que es esta, en donde pasamos por encima de 3, abajo de 2, encima de 1, abajo de 2. ¿Sí? Y otra vez, encima de 3, abajo de 2, encima de 1, abajo de 2. Y por el último, pues los que te queden. Si te quedaron 2, te quedó 1, pues por encima de ese vas a pasar. O sea que es una secuencia que se va repitiendo. 2 encima de 3, abajo de 2, encima de 1, abajo de 2. Aquí se cierra y vuelves a empezar. Encima de 3, abajo de 2, encima de 1, abajo de 2 y vuelves a empezar. Así hasta que llegues al otro lado del contorno. Entonces aquí, este es el motivo que se va a ir formando. ¿Sí? Miren, este que se ve como una especie de círculo o rombo. ¿Sí? Y vuelves a empezar repitiendo la segunda vuelta, esta, que es esta, donde pasas por encima de 2, abajo de 2, encima de 2, hasta que llegas al contorno. Entonces aquí voy de regreso, voy a voltear mi diseño y es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Encima de 2, abajo de 2, hasta llegar al otro lado del contorno, ¿sí? Solamente van a ser, son 5 vueltas donde se cierra el motivo. Tú vas a ir repitiendo. Esta es la primera, mira, lo voy a acomodar así. Esta es la primera, entonces es esta, ¿sí? La primera y la cuarta vuelta son las que vas a ir, las que te van a marcar el inicio del siguiente motivo. De ahí vas a repetir la segunda y la tercera son la misma. Que diga, la segunda y la cuarta son la misma. ¿Ok? Solamente una, la tercera, esa, pues ya no se repite más hasta en el siguiente motivo. Entonces, la primera y la quinta es la misma. La segunda y la cuarta es la misma vuelta.
y la tercera es única, ¿ok? Entonces aquí ya repetí la segunda, ¿sí? Después de la quinta vuelves a repetir la segunda, ¿sí? Entonces ya ahora me tocaría hacer lo que es la tercera línea. Ahí paso. Entonces, ¿qué me marca hacer? Son por abajo de las tres, de estas tres hebras, estos 3 puntos que me marca aquí. Miren, aquí me marca abajo de 3X. ¿Sí? Encima de una X, que es la que queda justamente en medio de donde fui pasando por las dos X de encima. Entonces paso por abajo de esa, abajo de 3, ¿sí? Encima de una. Eso es lo que se va repitiendo. Abajo de 3X, 3 tachecitos, y encima de 1. Así. Hasta terminar del otro lado del contorno, que en este caso aquí solamente es por abajo de 2. Pero es una secuencia que se va repitiendo. Abajo de 3X, encima de 1, abajo de 3, encima de 1, así hasta que llegas hasta el otro lado del contorno. ¿Sí? Y aquí voy a hacer lo que es la cuarta vuelta, ¿sí? 1, 2, 3, esa es mi cuarta vuelta, que es la misma que la segunda. Entonces aquí me marca que pasé por encima del tache, entonces vuelvo a pasar encima del tache y empezamos. Abajo de 2, encima de 2, abajo de 2, encima de 2, y así hasta llegar hasta el otro lado de lo que es mi contorno. ¿Sí? 2, y aquí me marca que pasé por abajo de ese último tache. Como en mi muestra es un cuadrito, bueno, pues es más fácil para mí. Pero en el diseño que tú bordes también va a ser lo mismo. Te vas a ir guiando por cada una de las vueltas que vayas dando. Sí, entonces aquí me voy a la última. ¿Sí? La última vuelta, que es la quinta. ¿Sí? Es donde se cierra el motivo, que es esta. ¿Sí? Entonces aquí en esta me marca que pasé por abajo, por encima de dos taches, ¿sí? Y vuelvo a repetir, ¿sí? Que es como si fuera por encima de 3, abajo de 2, así hasta terminar. ¿Sí? Que es encima de 3, abajo de 2, encima de un tache, abajo de 2 y volvemos a repetir. Encima de 3, abajo de 2, encima de 1, abajo de 2 y encima de 3. Y llegamos al contorno y fijamos. ¿Sí? Ahí está nuestra quinta línea, que cuando empezamos a trabajar el motivo es esta, ¿sí? Y en medio va quedando este espacio. Entonces así es el diseño de mi africana. Muy sencilla. Por eso te digo que te tardas más en formar la puntada de red que el diseño en sí que va uno formando. ¿Sí? Entonces voy a terminarle de hacerle aquí a la red. ¿Sí? Salgo en el siguiente espacio. Voy a girar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sería? Encima de 1, que es justamente la X que queda en medio de esta línea donde pasé por abajo, por encima de 2, y vuelvo a repetir. Abajo de 3, encima de 1, abajo de 3, encima de 1, y así hasta llegar hasta el otro lado de lo que es mi contorno, ¿sí? Entonces justamente esa X queda justamente en medio de donde pasé por los dos de encima. ¿Sí? Aquí doy vuelta y vuelvo a repetir lo que es mi segunda línea, mi segunda vuelta. ¿Sí? Entonces
vuelvo a repetirlo. Y pues al final te va a quedar así. Miren cómo se ve aquí en lo que es el turbante. Se ve una línea de rombos, ¿sí? Y aquí donde está esta línea, donde vamos pasando por encima de uno de los tachecitos, se ve como si fuera una cruz, pero es una línea, miren. Aquí voy a acomodarles, ¿sí ven? Miren. Y esos son el diseño que se va formando, que se ve como una especie de rombo, ¿sí? Miren. Entonces así queda bien sencilla. Como te digo, te tardas más en formar la red que en sí lo que vas trabajando sobre una. Entonces te vuelvo a repetir. En la primera vuelta vas a pasar por encima de 3, abajo de 2, encima de 1, abajo de 2 y vuelves a repetir. En la segunda vuelta pasas abajo de 2, encima de 2, así hasta llegar al contorno, ¿sí? En la tercera vuelta vuelves a repetir pasando por encima de, que diga abajo de 3, encima de 1, abajo de 3, encima de 1, que es la parte más ancha de lo que se ve aquí en el rombo. Mira, es la parte más ancha. Y de ahí vuelves a repetir el paso número 2, que sería encima de 2, abajo de 2, encima de 2, abajo de 2, hasta terminar y vuelves a reiniciar con la primera vuelta, que es encima de 3, abajo de 2, encima de 1, abajo de 2 y vuelves a empezar, ¿sí? Entonces así queda lo que es la puntada, miren cómo se ve. Y también la usé en lo que es su blusita. Ya lo demás pues es algo muy sencillo, las piedritas, el brazalete que tiene ella aquí que está bordado con cordoncillo metálico y la puntada de la mariposa pues simplemente es lluvia de estrellas usando 3 tonos diferentes, ¿sí? Yo usé naranja en la parte de abajo para formar una cuadrícula pequeña, después en medio de esa cuadrícula formé otra cuadrícula más y ya las líneas para ir fijando la lluvia de estrellas usé el mismo tono de hilo que usé en la base de su blusa, que es un hilo matizado. Entonces, y ya después, pues en una de las alas le pegué 3 rositas, 2 moradas y un morado más bajito, ¿sí? Entonces es una puntada muy sencilla la que usé en la mariposa. Y me tardé más con lo que es el turbante y la blusita, ¿ok? Entonces así queda lo que es mi diseño, espero y les guste y me hayan entendido o yo me haya dado a explicar. Nos vemos muy pronto, les mando muchos besitos, bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bye bye.